Bajo el sofocante sol de Texas, el tráfico en la autopista 83 avanzaba lentamente, como si se moviera a paso de tortuga. Sin embargo, no era un accidente lo que había detenido la circulación, sino algo mucho más inusual. Entre los vehículos detenidos, un pequeño gatito lince bloqueaba la carretera con determinación, como si se negara a moverse hasta ser escuchado. La oficial Sarah Winters, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, había atendido muchas llamadas extrañas en sus 11 años de servicio, pero nada como aquello. Mientras se acercaba con cautela a la criatura temblorosa, se dio cuenta de que no solo estaba perdido o herido, sino que intentaba comunicar algo. Entonces vio un destello metálico atado a su pata y supo que, en algún lugar más allá del horizonte, un misterio esperaba ser descubierto. ¿Qué intentaba mostrarles aquel joven lince? ¿Por qué parecía estar pidiendo ayuda? Lo que comenzó como una patrulla rutinaria en carretera pronto se convertiría en un enigma de vida o muerte que nadie había previsto. El sol del verano golpeaba con fuerza la autopista 83 en el oeste de Texas, haciendo que el calor creara espejismos brillantes sobre el asfalto. El tráfico fluía con normalidad, con camiones y automóviles dirigiéndose al norte hacia Abilene o al sur hacia San Ángelo. Dentro de sus vehículos, los pasajeros ignoraban por completo el drama que se desarrollaba en la carretera. La oficial Sarah Winters ajustó su Stetson para protegerse del resplandor mientras revisaba las notas de despacho en la pantalla de su patrulla. A sus 34 años, estaba acostumbrada a recibir reportes de vida silvestre, pero algo en este caso la inquietaba. Se reportaba que un pequeño animal, posiblemente agresivo, estaba interrumpiendo el tráfico, algo fuera de lo común. Patrulla de carreteras aquí, Unidad 247 respondiendo al incidente con la vida silvestre en la autopista 83, marcador de millas 143, ETA 3 minutos, informó por radio mientras reducía la velocidad al acercarse al lugar. Recibido, oficial Winters, respondió la central. Hemos recibido más llamadas de automovilistas reportando lo que parece ser un lince rojo juvenil con un comportamiento inusual. Sarah frunció el ceño. Los animales salvajes solían evitar las carreteras, no acercarse a ellas. Algo no estaba bien. Desde la distancia, vio la conmoción antes de llegar al marcador de milla. Un grupo de vehículos estaba detenido a un lado del camino y varios conductores se habían bajado. Algunos señalaban y otros tomaban fotos con sus teléfonos. Con la eficiencia de la experiencia, Sarah estacionó detrás del último automóvil y activó las luces intermitentes de su patrulla para alertar a los demás conductores del peligro más adelante. Al salir de su vehículo, el calor abrasador de Texas la envolvió como una ola. Ajustó su cinturón de utilidad y se acercó a un hombre de mediana edad que vestía una camiseta descolorida de los Dallas Cowboys y parecía estar organizando a los demás. Buenas tardes, señor. Oficial Sarah Winters, Departamento de Seguridad Pública de Texas. ¿Puede decirme qué está pasando? El hombre se secó el sudor de la frente y señaló hacia la mediana. Es un lince bebé, oficial. Lleva unos 20 minutos tratando de cruzar la carretera. Parece agotado, se acerca y se aleja, y casi causa un accidente cuando un tráiler tuvo que frenar de golpe para evitarlo. Sarah asintió, escaneando la zona con su mirada entrenada. ¿Alguien ha intentado acercarse? No, oficial, es un animal salvaje, ya sabe. Pero parece angustiado, como si intentara llamar nuestra atención. Nunca había visto algo así. Sarah agradeció al hombre y caminó con precaución hacia la mediana, con una mano descansando instintivamente sobre su funda. Había lidiado con vida silvestre antes y sabía que incluso un depredador joven podía ser impredecible. Entonces lo vio, un pequeño lince de unos pocos meses de edad, con el pelaje manchado y cubierto de polvo por el camino, caminaba de un lado a otro con evidente nerviosismo. Hacía movimientos rápidos hacia la carretera, pero retrocedía en cuanto se acercaban los vehículos. Algo en su comportamiento llamó la atención de Sarah. No se trataba de un animal simplemente cruzando la carretera al azar. Había una urgencia en su actitud, casi desesperación. Sacó sus binoculares para observarlo mejor y fue entonces cuando lo vio.
En una de sus patas traseras, el pequeño felino tenía atado un dispositivo metálico con una marca azul. Aquel lince no era completamente salvaje. Sara retrocedió hasta su patrulla y realizó una llamada a la Oficina Regional de Pesca y Vida Silvestre. 20 minutos después, una camioneta blanca con el logo del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas apareció detrás de ella. Lo que parecía ser solo un animal en apuros estaba a punto de revelar un misterio mucho más grande. El doctor Steven Michie emergió de su vehículo, un hombre fibroso de unos 50 años con la piel curtida por el sol y unos ojos alerta que no pasaban por alto ningún detalle. Llevaba más de 2 décadas trabajando como biólogo de fauna regional, y si alguien sabía qué hacer en esta situación, sin duda era él. Doctor Michie, lo saludó Sara, extendiéndole la mano. Gracias por venir tan rápido. Llámame Steven, respondió él, estrechando su mano con firmeza. Mencionaste un lince rojo en la llamada, y eso ya es razón suficiente para moverme. Caminaron con cautela hacia la mediana, manteniendo sus movimientos lentos y no amenazantes. Sara señaló hacia el pequeño felino. Mire su pierna, dijo en voz baja. Steven levantó sus binoculares y ajustó el enfoque. Sea lo que sea, murmuró, ese dispositivo no es nuestro. ¿Qué quiere decir?, preguntó Sara, extrañada. Los servicios de vida silvestre usamos collares de rastreo específicos, generalmente alrededor del cuello. Esto es diferente, explicó, observando el marcador azul adherido al animal. Casi parece. Se detuvo en seco cuando el lince, en lugar de huir, se acercó un poco más, deteniéndose a unos 30 pies de ellos. Emitió un pequeño sonido urgente, luego giró y dio unos pasos hacia el bosque que bordeaba la carretera. Miró hacia atrás, como esperando que lo siguieran. «¿Quiere que lo sigamos?», susurró Steven, sorprendido como Sara. «¿Cómo puede un lince comportarse así?». Steven volvió a enfocar sus binoculares en el dispositivo de la pata del felino. «Hay un número en él, RW7734». Frunció el ceño y giró hacia Sara. «Eso no es una etiqueta de vida silvestre, es un marcador de emergencia para excursionistas, los mismos que se entregan en ciertos parques». Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué un lince rojo tendría un marcador de ubicación para excursionistas? Buena pregunta, musitó Steven. Déjame hacer una llamada. Se apartó para hablar por radio y regresó 5 minutos después con una expresión grave. Acabo de hablar con la estación de guardabosques en Fort Rizar State Park. Reportaron un excursionista desaparecido desde ayer, Robert Blay, 42 años, amante de la naturaleza. Registró una caminata en solitario de 3 días, pero nunca hizo su check-in anoche. Los instintos de Sara se activaron. RV son sus iniciales, dijo, y 7734 podría ser su número de campamento. Ambos miraron al lince, que seguía allí, emitiendo ese mismo sonido insistente. Esto no tiene sentido, murmuró Sara. ¿Cómo terminaría un lince con el marcador de un excursionista? Podría haber una explicación, pareció pensativo Steven. Déjame comprobar algo. Sacó su tableta y revisó registros en varias bases de datos. Aquí está. Robert Blay es un rehabilitador de fauna silvestre en Austin, especializado en grandes felinos. Sara miró al lince con una nueva comprensión. Entonces este podría ser un animal que él rescató. Tal vez lo estaba rastreando como parte de un programa de rehabilitación. Si es así, por aquí el lince y Robert. El silencio cayó entre ellos. El lince hizo otro sonido, esta vez más insistente, y dio varios pasos más hacia el bosque. Sara tomó una decisión. Voy a seguirlo. Si hay una posibilidad de que sepa dónde está ese excursionista, vale la pena intentarlo. Voy contigo, dijo Steven con firmeza. Si Robert está herido, podríamos necesitar asistencia médica. Se apresuró a su camioneta y regresó con una mochila de primeros auxilios, agua y raciones de emergencia.
Sara llamó por radio para informar la situación. Tenemos un posible caso de persona desaparecida relacionado con el incidente del lince. El doctor Michi y yo vamos a investigar. Solicito unidades adicionales y búsqueda y rescate en espera. La central respondió de inmediato. Oficial Winters, el respaldo más cercano está a 30 minutos. Se ha notificado a búsqueda y rescate, pero permaneceremos en contacto hasta que confirme la situación. Recibido, respondió Sara. Procederemos con precaución. Casi como si el lince entendiera su decisión, giró y trotó hacia la línea de árboles, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que lo seguían. Nunca pensé que terminaría siguiendo un lince rojo en el bosque, murmuró Sara mientras cruzaban la carretera, ordenando a los transeúntes despejar el área. Steven sonrió levemente. La naturaleza siempre encuentra formas de sorprendernos, especialmente cuando los humanos se involucran. Y con eso, ambos se adentraron en el bosque siguiendo el rastro del misterioso guía felino. La temperatura bajó notablemente bajo el dosel de robles y enebros. El lince se mantenía a unos 50 pies por delante, visible lo suficiente para seguirlo, pero manteniendo su distancia. Lo más extraño era que permanecía en un camino claro. Eso tampoco es un comportamiento típico, comentó Steven, observando con atención. Ni siquiera los linces parcialmente rehabilitados harían esto normalmente, buscarían más cobertura. Sara asintió mientras escudriñaba algo. Mira, huellas de botas recientes. Steven se arrodilló para examinarlas mejor. Están frescas, probablemente de un hombre, una bota de senderismo. Tal vez de ayer. Podría ser talla 11 o 12. Continuaron siguiendo al lince, que mantenía su ritmo constante. Aproximadamente una milla dentro del bosque, llegaron a un claro donde la maleza había sido alterada. Había ramas rotas, hierba aplastada y algunos artículos personales dispersos, una botella de agua, una correa de mochila rota y, lo más alarmante, manchas de lo que parecía ser sangre seca en varias hojas. Alguien pasó por aquí a toda prisa, murmuró Sara, llevando instintivamente la mano a su arma. O cayó, agregó Steven, señalando el borde de una pronunciada pendiente al final del claro. No era inmediatamente visible, pero ahora que la veían, resultaba obvio. El lince se había detenido justo ahí, caminando ansiosamente de un lado a otro, emitiendo el mismo sonido urgente que habían escuchado antes. Se acercó al borde y luego los miró, esperando. Sara y Steven intercambiaron una mirada antes de acercarse con cautela. Debajo había un barranco de unos 30 pies de profundidad, con un pequeño arroyo corriendo en el fondo. Y allí, parcialmente oculto por un árbol caído, se distinguía una forma humana. Robert, llamó Steven. Hubo un ligero movimiento. La figura levantó débilmente un brazo en lo que pudo haber sido un intento de saludo. Está vivo, exhaló Sara con alivio antes de activar su radio. Hemos localizado al excursionista desaparecido. Se encuentra en un barranco, aproximadamente una milla al este de la carretera 83, en el kilómetro 143. El sujeto está vivo, pero herido. Solicitamos evacuación médica de urgencia. La respuesta llegó enseguida. Oficial Winters, el equipo de búsqueda y rescate se está movilizando. ETA 45 minutos. Sara evaluó la pendiente. No es demasiado empinada, puedo bajar. Voy primero, interrumpió Steven. Tengo los suministros médicos. Descendieron con cuidado, usando árboles y rocas como soporte. Lo que lo sorprendió fue ver cómo el lince encontraba su propio camino hacia abajo con la natural agilidad de su especie. Cuando alcanzaron el fondo, encontraron a Robert Blake consciente, pero claramente en mal estado. Su pierna estaba atrapada bajo el árbol caído y su rostro pálido por la exposición y la deshidratación. Sin embargo, cuando vio al lince acercarse, una débil sonrisa cruzó su rostro. Nova, buena chica, susurró. El lince se acercó con cautela y frotó su hocico contra la mano extendida de Robert.
Steven se arrodilló de inmediato para examinarlo mientras Sara le ofrecía agua y transmitía más detalles por radio. Fractura compuesta de la tibia derecha, informó Steven, posible conmoción cerebral, deshidratado, pero estable. Sara miró a Robert. ¿Puedes contarnos qué pasó? Robert respiró temblorosamente antes de responder. Estaba rastreando a Nova. Ella es parte de mi programa, lista para su evaluación final antes de ser liberada. Hizo una pausa con una mueca de dolor. Todo iba bien hasta ayer por la noche. Hubo una tormenta repentina. Un rayo golpeó un árbol cercano y Nova salió corriendo asustada. Es natural, pero el mismo rayo debilitó este árbol. Hizo un leve gesto hacia el tronco que lo aprisionaba. La estaba siguiendo cuando caí. No pude alcanzar mi baliza de emergencia, así que le até mi marcador de ubicación a su arnés y le dije que buscara ayuda. Sara y Steven se miraron con asombro. ¿Entrenaste a un lince para que buscara ayuda?, preguntó Sara con incredulidad. Robert logró soltar una leve risa que rápidamente se convirtió en una mueca de dolor. No exactamente. Nova fue encontrada siendo apenas una cría y criada entre humanos antes de que la rescatara. Parte de su rehabilitación consistió en aprender que las carreteras significan humanos y cuando tiene miedo, todavía asocia los caminos con seguridad. Su voz se llenó de orgullo. No estaba seguro de que funcionaría, pero esperaba que fuera la carretera y que alguien notara su etiqueta. Nova se había acurrucado junto a Robert, presionando su cuerpo manchado contra él, observando a los recién llegados con ojos cautelosos. Eso es increíble, murmuró Steven mientras terminaba de colocar una férula improvisada en la pierna de Robert. Básicamente convertiste la búsqueda y rescate en un trabajo de equipo entre humanos y animales. Sonrió débilmente. Tuve fe en ella. La siguiente hora transcurrió en un torbellino de actividad. El equipo de búsqueda y rescate llegó con el equipo médico adecuado y una camilla diseñada para extracciones en terrenos difíciles. Mientras trabajaban para liberar la pierna de Robert atrapada bajo el árbol, Nova permaneció cerca, vigilante, pero sin interferir. Sara observaba, fascinada, el vínculo entre el hombre y el animal, algo que desafiaba todo lo que ella creía saber sobre la vida silvestre. Cuando el equipo se preparó para trasladar a Robert, él llamó débilmente a su compañera. Nova, por favor. Alguien debe cuidarla. No está lista para ser liberada completamente. Steven dio un paso adelante sin dudarlo. Me haré personalmente responsable de ella hasta que regreses. Robert, tienes mi palabra. El alivio se reflejó en el rostro de Robert mientras lo subían a la camilla. Gracias, susurró. Mis provisiones y equipo están en mi campamento en Fort Rizar, 7734. Lo encontraremos, le aseguró Steven. Cuando comenzaron a subir el barranco con Robert, Nova intentó seguirlos, emitiendo pequeños sonidos de angustia. Sara, guiada por un instinto desconocido, se arrodilló a la altura del lince. Está bien, niña. Todo va a estar bien. Hiciste un gran trabajo. Nova la miró con sus ojos inteligentes, como si entendiera más de lo que cualquier animal salvaje debería. La historia de Robert Blay y Nova no tardó en hacerse viral. Al día siguiente, los medios locales informaban sobre el lince que salvó a un hombre y pronto la historia se expandió a nivel nacional. No solo era una noticia conmovedora, sino que también desafiaba la comprensión humana sobre los vínculos entre personas y animales salvajes. 3 semanas después, Sara conducía rumbo al Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre de Austin, donde Robert trabajaba. No había podido sacarse la historia de la cabeza y, cuando su sargento sugirió hacer un seguimiento como parte del programa de extensión comunitaria, se ofreció sin dudarlo. El centro se ubicaba en un terreno de 20 acres a las afueras de Austin, con edificios modernos rodeados de grandes recintos naturalistas. Una joven voluntaria la recibió y la guió hasta una habitación soleada donde Robert la esperaba en una silla de ruedas, su pierna enyesada apoyada en un taburete. Oficial Winters, dijo él con una sonrisa, extendiendo la mano. Es bueno verte por fin en persona. Bueno,
La última vez estabas un poco indispuesto, bromeó Sara, estrechando su mano. Llámame Sara. Y para alguien con una fractura compuesta, lo manejaste mejor que mucha gente con un simple corte de papel. Robert rió. La adrenalina hace maravillas, pero saber que Nova lo logró fue mejor que cualquier analgésico. ¿Cómo está?, preguntó Sara, curiosa. El rostro de Robert se iluminó. ¿Por qué no lo ves por ti misma? Estamos a punto de iniciar su sesión de entrenamiento de la tarde. Se dirigieron hacia un gran recinto al aire libre donde ya los esperaba el Dr. Michi. Para sorpresa de Sara, también estaba Steven. Ha estado viniendo 2 veces a la semana para ayudar con Nova, explicó Robert al notar su expresión. Dice que nunca ha visto nada igual y quiere documentar su proceso de rehabilitación para un estudio. Steven la saludó con una sonrisa. Sara, qué bueno verte de nuevo. Llegaste justo a tiempo para el espectáculo. Dentro del recinto, Nova se movía con una gracia felina, explorando su entorno con confianza. Había crecido notablemente en esas semanas, dejando atrás la apariencia de cachorro para adoptar la musculatura ágil de un lince joven. Está creciendo rápido, comentó Sara, observándola con admiración. En esta etapa, sí, asintió Robert con orgullo. Y está prosperando. La experiencia no parece haber frenado su rehabilitación. Si acaso, nos ha dado nuevos conocimientos sobre su cognición y habilidades. Steven abrió una pequeña puerta y entraron a una zona de observación protegida dentro del recinto. Nova los notó de inmediato y se acercó, fijando su mirada especialmente en Sara. «¿Te recuerda?», dijo Robert con sorpresa. «¿Eso es inusual?», preguntó Sara. Los linces generalmente no diferencian entre humanos a menos que hayan tenido mucho contacto, pero no parece reconocerte en específico. Sara sintió una extraña conexión mientras el lince la observaba con sus ojos dorados tan atentos. «¿Qué va a pasar con ella ahora?», preguntó. Robert intercambió una mirada con Steven antes de responder. «Es una pregunta compleja. El caso de Nova ha desafiado muchas de nuestras suposiciones sobre la rehabilitación. El enfoque tradicional», añadió Steven, «sería minimizar el contacto humano hasta que pueda ser liberada en la naturaleza. Pero dado lo que ha demostrado», continuó Robert, «varios investigadores, incluido Steven, han propuesto una alternativa». Robert se acercó al recinto mientras explicaba. «Estamos desarrollando un nuevo programa de embajadores de la vida silvestre. Son animales que, por diversas razones, ocupan un espacio entre lo salvaje y lo domesticado. A través de ellos, podemos aprender sobre sus especies y, al mismo tiempo, fomentar la educación para la conservación». «Nova sería la primera embajadora», adivinó Sara. «Es la candidata perfecta», confirmó Robert. «Tiene instintos salvajes, pero ha formado vínculos selectivos con los humanos. Además, después de su papel en el rescate, el público ya está inmerso en su historia». Ambos observaron a Nova mientras investigaba una serie de rompecabezas de enriquecimiento esparcidos por el recinto, demostrando una capacidad de resolución de problemas que impresionó incluso a Sara, para alguien inexperto. El rescate parecería solo una coincidencia. «¿Ella realmente la entrenaste?». Robert negó con la cabeza. «No en el sentido en que la mayoría de la gente supone. No puedes entrenar a un lince como a un perro. Lo que hice fue trabajar con sus instintos naturales y crear asociaciones. Por ejemplo, que los humanos pueden significar ayuda cuando está en peligro o que el dispositivo de seguimiento que lleva significa seguridad. Fue un intento desesperado, para ser honesto». «Bueno, te salvó la vida», dijo Sara. «Y cambió la suya», añadió Robert en voz baja. «La publicidad del rescate ha generado suficientes donaciones para financiar el programa de embajadores durante los próximos 3 años. Estamos construyendo una instalación especial donde los visitantes podrán aprender sobre la vida silvestre de Texas a través de animales como Nova que no pueden ser completamente liberados». Steven intervino con una sonrisa. «Hablando de publicidad, la oficina del gobernador llamó esta mañana.
Quieren otorgarles a ambos una mención especial en la gala de conservación del próximo mes. Robert se mostró incómodo con la idea. Les dije que Nova es quien merece el premio, no yo. Su respuesta fue que no tienen un protocolo para otorgar honores estatales a los linces, respondió Steven con una carcajada. Pero al menos están usando la imagen de Nova en una nueva matrícula de conservación de vida silvestre. Sarah sonrió, recordando al pequeño lince desesperado que bloqueó el tráfico en la autopista 83 hacía solo unas semanas. ¿Quién hubiera imaginado que esa misma criatura salvaría una vida y cambiaría la forma en que la gente veía la relación entre los humanos y la vida silvestre? Como si sintiera sus pensamientos, Nova se acercó a la valla donde estaba Sarah y emitió un suave sonido que sonaba casi como un saludo. ¿Te gustaría alimentarla?, preguntó Robert, ofreciéndole unas pinzas largas con un trozo de carne en la punta. Sarah dudó por un momento, pero luego las aceptó. Bajo la guía de Robert, ofreció la carne a través de la abertura de alimentación. Nova la tomó con delicadeza, sin mostrar agresividad, y luego se sentó a comer mientras observaba a Sarah con esos ojos inteligentes y atentos. Nunca pensé que estaría tan cerca de un lince salvaje, admitió Sarah. Nos está enseñando que lo salvaje no es un concepto tan simple como solíamos pensar, dijo Robert. Hay un espectro de comportamientos y adaptaciones. Nova nos está ayudando a comprender que la línea entre lo salvaje y lo domesticado no es tan clara como creíamos. 6 meses después, Sarah se encontraba entre la multitud en la gran inauguración del Centro de Embajadores de Vida Silvestre de Texas. Su departamento la había asignado como su representante oficial, pero de todas formas habría asistido por cuenta propia. Quería ver con sus propios ojos cómo había evolucionado la historia de Nova. El centro era impresionante, contaba con hábitats naturalistas diseñados para dar a los animales espacio, y al mismo tiempo, permitir que los visitantes observaran su comportamiento. Las exhibiciones educativas explicaban las circunstancias únicas que habían llevado a cada animal al programa de embajadores, lesiones que les impedían ser liberados, improntas que hacían la vida en la naturaleza imposible, o en el caso de Nova, un desarrollo cognitivo excepcional que creaba un puente único entre el mundo salvaje y el humano. El hábitat de Nova era la pieza central de la instalación, un amplio recinto con rocas, árboles y un arroyo, diseñado para imitar su entorno natural, pero también adaptado para permitir la interacción con investigadores y la participación en programas educativos. Robert, ahora completamente recuperado, dirigió la ceremonia de inauguración, compartiendo la historia de Nova con la multitud y los medios de comunicación. Cuando mencionó el papel de Sarah en el rescate, insistió en que se uniera a él en el podio. La oficial Winters representó lo mejor de la compasión humana ese día, dijo Robert. No desestimó la inteligencia y la intención de un animal solo porque llegó en una forma inesperada. Después del discurso, mientras la multitud se dispersaba para recorrer las instalaciones, Sarah miró hacia el recinto de Nova. El lince la observaba con la misma intensidad de aquel día en el bosque. Sonrió. Nova había cambiado su mundo y, de algún modo, ella también había cambiado el de Nova. Robert llevó a Sarah a un evento especial en el centro de conservación. Desde la zona de observación podían ver a Nova de cerca. Se ha convertido en toda una celebridad, comentó Sarah, observando cómo el lince descansaba majestuosamente sobre un afloramiento rocoso, aparentemente indiferente a la admiración de los visitantes. Sí, asintió Robert, pero lo más importante es que se está convirtiendo en una verdadera embajadora de su especie. La gente que la ve y escucha su historia está donando a los esfuerzos de conservación y apoyando la preservación del hábitat. Su voz reflejaba un orgullo tranquilo mientras continuaba. En solo 6 meses, un lince ha hecho más por la conservación de la vida silvestre en Texas que una década de campañas tradicionales. Sarah siguió observando a Nova mientras ésta se estiraba y cambiaba de posición, sus ojos inteligentes recorriendo los visitantes antes de posarse brevemente en ella. Por un instante, casi pareció reconocerla. ¿Alguna vez te preguntas en qué está pensando?, preguntó Sarah. Robert sonrió. Todos los días. Pero he aprendido a respetar el misterio.
Nova nos recuerda que los animales no son versiones simplificadas de los humanos, son diferentes, complejos a su manera. El sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el centro. Sara se encontró reflexionando sobre cómo una simple llamada de rutina sobre un animal bloqueando el tráfico terminó convirtiéndose en algo que cambió tantas vidas, la de Robert, la de Nova, la suya y ahora, potencialmente, la de miles de visitantes que vendrían a aprender sobre el delicado equilibrio entre los humanos y la vida silvestre. En 11 años como policía, nunca he tenido un caso como este, admitió Sara. Robert rió. Espero que sea una experiencia única. Una sola vez en la vida es suficiente para mí. Se quedaron en un cómodo silencio, observando a Nova. Aquel lince que alguna vez buscó desesperadamente la atención humana en medio de una carretera ahora dominaba la escena sin esfuerzo, su sola presencia testimonio de las formas inesperadas en que los humanos y los animales pueden influir en la vida del otro. A medida que los visitantes comenzaban a marcharse a regañadientes, Nova se levantó de su posición y se acercó al cristal de observación donde Sara estaba parada. Por un instante, sus ojos dorados se encontraron con los de ella, y Sara sintió de nuevo aquella inexplicable conexión, como un puente entre dos mundos, el salvaje y el humano, cada uno con lecciones que enseñarle al otro. Pensó que era un final apropiado para una historia extraordinaria, o quizás, el comienzo de muchas más. Esta historia nos recuerda que la conexión entre humanos y vida silvestre va más allá de la simple coexistencia. Cada encuentro, cada rescate y cada esfuerzo por conservar el entorno natural puede tener un impacto que trasciende el momento. Nova, un lince que alguna vez estuvo perdido en una carretera, terminó siendo un símbolo de aprendizaje, adaptación y esperanza. Así como ella encontró su propósito como embajadora, nosotros también podemos reflexionar sobre el papel que jugamos en la protección de nuestro mundo y sus habitantes. A veces, los cambios más significativos comienzan con los encuentros más inesperados. Si te ha gustado esta historia y crees que más personas deberían conocerla, no olvides darle like, comentar qué te ha parecido y suscribirte para más contenido como este. Tu apoyo ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran y nos acercan más a la naturaleza. Nos leemos en la próxima aventura.